Vamos a leer Romanos 8, por ahora 2 versículos, desde el versículo 28 y 29, por favor. Hemos compartido la semana anterior, como dice el apóstol Pablo, seremos glorificados. Pone Pablo de alguna manera, no como requisito, pero como una verdad del Evangelio, una verdad de esta vida, algo que necesitamos nosotros comprender en el Evangelio. Hoy vamos a terminar la exposición como tal del apóstol Pablo acerca del Evangelio de Jesucristo, es decir, finalizamos el capítulo 8, aunque no termina ahí la carta, ni nosotros vamos a terminar, vamos a seguir avanzando también para ir comprendiendo todo lo que Pablo luego expone acerca del Evangelio, también en algunos asuntos ya específicos y también luego cómo ahora la iglesia tiene que vivir y convivir dentro del Evangelio y qué es lo que tiene que tomar en cuenta la iglesia de Jesucristo. Pero hoy el apóstol Pablo, vamos a leer cómo finaliza la exposición, una exposición más larga, una exposición más detallada del Evangelio. Como hemos denominado desde el principio, hay un mini evangelio que cada uno de nosotros podemos anunciar y predicar rápidamente. Mi opinión es, incluso tú puedes predicar el evangelio en un segundo a una persona, ¿no? Así tal cual es el evangelio de Jesucristo, ¿no? Entendiendo que el evangelio es Jesucristo mismo y el evangelio es que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado al tercer día, ¿no? Y todo aquel que cree en él es aceptado por Dios. Amén. Entonces, sin embargo, como ya lo expuso muchas veces ya, sin embargo, Pablo tiene interés en que la iglesia, los hermanos, los seguidores de Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, puedan tener una comprensión mayor del Evangelio. No para que fuesen más salvos, ese sería un disparate, sino para que puedan tener más comprensión de su salvación y cómo funciona y qué es lo que Dios y el Señor Jesucristo ha hecho y qué respuestas también nos da el Evangelio frente a la vida en este mundo. Nos recordaremos en la oración final del Señor Jesucristo, que llamamos a veces oración sacerdotal de Jesucristo, en Juan 17, donde Él intercede por su iglesia que se vaya estableciéndose hacia el tiempo, hacia el futuro, desde esta vez que Él oró esto. Y ora también de que ellos viven en este mundo, nosotros vivimos en este mundo, aunque no somos de este mundo, ¿no? Entonces, comprender estas realidades dentro del Evangelio, eso hace justamente que sea el Evangelio de Jesucristo, no un Evangelio inventado por los hombres o pensado por los hombres, como decía Pablo también. Y eso hace justamente que no sea un Evangelio pensado por los hombres, el Evangelio de Jesucristo. Justamente por eso la palabra de Dios, Jesús mismo, lo llama también el Evangelio del reino, el Evangelio del señorío de Cristo. Amén. Entonces, justamente entendiendo esto, termina aquí el apóstol Pablo con esta difícil exposición, lo que Pablo va a ir hablando. Algunas partes a veces muy mal entendido, hasta al revés entendido, ¿no? Entonces, realmente yo estoy muy contento, muy feliz que podemos llegar a ese punto en la palabra de Dios, porque realmente son palabras que el apóstol Pablo nos comparte y que nosotros vamos a compartir esta mañana, realmente palabras gloriosas, de verdad gloriosas, ¿no? O sea, no digamos simplemente bonitas y positivistas, ¿no? Sino realmente palabras gloriosas, si el Espíritu Santo nos permita esta iluminación en nuestras mentes. Amén. Entonces dice aquí el apóstol Pablo en versículo 28 y 29 lo siguiente. 28, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Puedo decir que con estos dos versículos, mi vida cristiana ha estado desarrollándose. Es decir, siempre nosotros que hemos predicado desde que me he convertido, pero más profundamente lo he conocido, este pasaje, cuando he conocido a mi pastor, el pastor Rubén, posteriormente fue el pastor Mauricio. El pastor Rubén de Chile, que ya está en la presencia del Señor también, justamente fue el pastor también del pastor Mauricio, siempre nos hablaba de esto, porque aquí realmente nos muestra la palabra de Dios, el fundamento de vivir en el reino de Dios, el fundamento de vivir en el señorío de Jesucristo, el fundamento de ser un hijo de Dios, el fundamento aquí, ¿cuál es la idea de la vida cristiana? Entonces, pero antes de compartir esto y también otros versículos del capítulo 8 en esta mañana, me parece muy importante, muy bien, me parece de aclarar algunas pautas de cómo nosotros debemos entender este capítulo 8, para que no haya una mala comprensión, lo que es fácilmente puede ocurrir y puede pasar. Necesitamos, yo creo, entender algo muy importante. Aquí en el capítulo 8, el apóstol Pablo, por cierto, está hablando del Evangelio de Jesucristo y como dije, lo está, digamos, ya cerrando la enseñanza del Evangelio del reino, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ya no nos está hablando de cómo ser salvo. ¿Me explico? Ya no nos está hablando de cómo ser salvo, sino que Pablo ya está hablando a personas ahora que ya han creído. Es decir, el capítulo 8 de Romanos es para las personas que son hijos de Dios. Es para las personas para comprender los que están en Cristo. El capítulo 8 justamente nos muestra los resultados de que una persona haya creído en Jesucristo, una persona es un hijo de Dios, una persona ha sido salva. Eso es la base del capítulo 8. Si no tomamos en cuenta esto, vamos a tener una mala comprensión del capítulo 8. La salvación ya ocurrió. Es decir, para que nosotros podamos leer y estudiar y entender, comprender el capítulo 8 de Romanos, es importante que tú y yo hayamos creído, realmente nosotros hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Porque sin esta realidad en nuestras vidas, Romanos 8 va a ser poco comprendible para nosotros. Es decir, la salvación en sí, de cómo una persona va a ser salva a través del Evangelio, nos habla en el capítulo 1, nos habla en el capítulo 3, nos habla en el capítulo 4, en el capítulo 5. O sea, podemos decir, realmente Pablo ocupó suficiente espacio y tiempo para hablarnos cómo nosotros podemos volver siendo pecadores, cómo nosotros podemos volver a Dios, que es el Dios santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Cómo nosotros podemos volver. Y doy algunos ejemplos donde realmente ocurre esto, donde Pablo habla de tener fe en Jesucristo y estar en Jesucristo, donde en el capítulo 8 eso ya es el fundamento, ya es la base. Y 8 nos habla de los resultados, de lo que ocurre en este mundo, de cuando uno es hijo de Dios, de cuando uno es un seguidor de Jesucristo. En el capítulo 1 nos habla el apóstol Pablo, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para quienes, poder de Dios para salvación para quienes, a todo aquel que cree. Entonces ya lo ha expuesto el apóstol Pablo, no necesita ya seguir repitiendo lo mismo, sino puede avanzar. Como dice la carta a los Hebreos, podemos avanzar hacia comida un poco más sólida.
¿no? Porque ya somos salvos, ya hemos comprendido cómo es la salvación, es la justicia de Dios, es el Evangelio, es para todo aquel que cree. En capítulo 3 decía el apóstol Pablo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, de que Él realmente nos declara justos. En el capítulo 4 decía el apóstol Pablo, por tanto es por fe, para que sea por gracia. ¿No? Entonces ya está bien expuesto, está bien aclarado, está, digamos, hasta redundado ya, o sea, para que nadie quede, digamos, sin una comprensión cómo funciona el Evangelio, cómo funciona la salvación. Es por fe y creer en el Señor Jesucristo, es por su justicia, es por su obra en la cruz, es pues por gracia, como dice aquí en el capítulo 5, decía el apóstol Pablo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces Dios ya no está en contra de nosotros, aunque somos pecadores. Él nos ha aceptado en Cristo. Amén. Y la base, el fundamento para el capítulo 8, el apóstol Pablo ya lo marca desde el mismo versículo 1. Por un lado muestra un resultado de esta fe en el Señor Jesucristo. Pero por otro lado muestra también cuál será la base para entender el capítulo 8. Dice en el versículo 1, eso sí nos puedes mostrar, del capítulo 8, el verso 1 decía, y solamente voy a leer lo que Pablo realmente escribió, y dice así, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí escribe Pablo, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Entonces, para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Es un resultado importantísimo para Pablo. Pero hay más resultados y eso vamos a observar esta mañana, ¿no? Pero aquí la base la pauta principal pone Pablo para los que están en Cristo. Ya está claro. O sea, todos los que vamos a escuchar ahora 8 y especialmente ya el resumen, ya el cierre del Evangelio de los Reinos, el Evangelio del Señor Jesucristo, es para entenderlo, es ya creer, es ya tener esta fe en el Señor Jesucristo, es haber sido salvo, es haber sido aceptado por Dios en el nombre del Señor Jesucristo, por su obra, por haber creído en Él. Entonces eso ya está expuesto. En el versículo 10 nuevamente lo dice y lo repite Pablo. Pero si Cristo está en vosotros, por un lado, yo en Cristo y Cristo en mí. Esa es la base para el 8. Es la base, que ya somos salvos, ya hemos creído, ya hemos entrado en el Evangelio de los reinos, ya somos hijos de Dios. Por eso Pablo expone, y lo hemos visto, somos hijos de Dios, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, seremos glorificados, etcétera, etcétera. Todo eso ya hemos hablado, eso es la base para comprender el capítulo 8, especialmente el final. Todo lo que Pablo dice en el 8 está basado en el hecho de estar en Cristo. Ese es el fundamento, de estar en Cristo. Entonces en el 8, Pablo muestra o demuestra los resultados de esta salvación. Los resultados de esta salvación. Y los resultados, comenzaré así, no son como hoy día muchos propagan y proclaman y hablan. Los resultados de haber creído en Cristo y de ser un hijo de Dios y ser un cristiano y un seguidor de Jesucristo no es todo lo que hoy día muchos hablan. En muchos lugares tú más vas a escuchar mensajes positivos. Todo es positivo. Resultado número 1. Hemos leído ya aquí el versículo 28 y verso 29. Y este versículo muchas veces es utilizado, y a veces incluso en esos tiempos, esos últimos meses y este último año, 1 año y medio, 2 años, se ha utilizado aquí ese pasaje y se ha demostrado como si aquí el apóstol Pablo aparentemente hablara de resiliencia. No sé si han escuchado de esta palabra resiliencia, ¿no? Tal vez, ¿no? ¿Qué? Por eso, resiliencia, ¿no? ¿Sabe cómo lo digo? Entonces, ¿qué es resiliencia? Más que todo es, digamos, cuando las cosas no marchan como uno desea y cuando son cosas feas, y es adaptarse.
Eso más que todo significa la palabra. ¿No? Hay más explicaciones en la psicología, etcétera, etcétera. Es adaptarse. ¿No? Es adaptarse. Pero la pregunta es, ¿Pablo habla de esto? ¿Pablo habla de esto? ¿Habla de adaptarse a lo que pasa en este mundo? Adelantaré ya, no creo. Es decir, Pablo no está hablando aquí de resiliencia. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aparentemente, ¿no? Pero profundizando y observando bien el texto nos damos cuenta, no tiene nada que ver con esto. Aquí Pablo dice, pone una condición, por ejemplo, los que aman a Dios. Entonces, otra vez, el fundamento, el requisito aquí o la base para Pablo es haber creído en Cristo. Realmente está en Cristo. Y aquí dice, incluso aumenta y lo describe de otra forma todavía, los que aman a Dios. Obviamente cuando uno está en Cristo, se supone que uno ama y busca a Dios, ¿sí o no? Creo que es la idea, ¿no? Aman a Dios. Y dice Pablo, todas las cosas les ayudan a bien. Claro, parece aparentemente positivo, pero no es positivo en el sentido simplista, sino es ayudar todas las cosas, todo lo que ocurre, y más adelante ya vamos a ver qué son todas las cosas, no simplemente como podríamos pensar a veces, ¿no? Sino, claro, pensaríamos tal vez las cosas negativas en la vida, claro, pero les ayudan a bien. Lo que por un lado debemos preguntar qué son todas las cosas y qué es ayudar a bien, es decir, ¿a cuál bien? ¿A cuál bien? Y Pablo lo explica en el mismo versículo, ¿a cuál bien? A los que conforme a su propósito son llamados. Ese es el bien mayor. Que hay un propósito a los cuales los que aman a Dios, los que han creído en Cristo, los que son hijos de Dios, hay un propósito. Nosotros lo llamamos, hay un propósito, ni siquiera un propósito así, sino hay un propósito, hay el propósito eterno de Dios. Hay un propósito eterno de Dios. Todas las cosas cooperan, podríamos decir, colaboran a bien. Es decir, que ese propósito de Dios se cumpla en tu vida, en nuestras vidas. Hay un propósito. Colaboran a un bien mayor, podemos decir, es decir, a la idea, a la intencionalidad, a la intención de Dios, ayudan todas las cosas en las cuales tú y yo vivimos. Podría haber pensado el apóstol Pablo en un hecho, en una historia de José. Vayamos un ratito a 45, Génesis capítulo 45. Todos nos recordamos de la vida de José. ¿Se recuerdan? Un hijo de Jacob, ¿no? Que tenía varios hermanos, 11 hermanos. Y se recuerdan qué pasó con José. José tuvo un sueño y lo reveló, ¿no? Como que todos ellos van a honrar y respetar a José. Y ellos lo sienten como hay que se cree, muy orgulloso, y lo venden a unos islamitas, a unos, no islamistas, a unos árabes. A unos árabes lo venden y luego es vendido a los egipcios, ¿no? Etcétera, etcétera. Y está en Egipto, pero luego es echado a la cárcel. O sea, los hermanos le hicieron muy mal con él. Luego en el mismo Egipto pasó muy mal. Pero algo ocurrió, sabemos dónde llegó José. Pero aquí de repente llegan sus hermanos y su familia delante de José. Ellos no se dan cuenta todavía, y hasta que se dan cuenta que él es José, su hermano, y claro, empiezan a temblar. Ahora se va a vengar de nosotros. Esa es un poquito rápidamente la historia de José y cómo le han hecho mal. Entonces, dice en el versículo 4, por favor, en el libro de Génesis 45, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Yo creo que cuando escucharon esto, yo creo que empezaron a temblar, pero terriblemente.
Imagínate la situación. Ahí está, digamos, el mayordomo de todo el imperio egipcio, del reinado egipcio. Solamente después de este hombre que al frente están ahorita, no saben todavía que es José, ¿no es cierto? Entonces está frente de él, ¿no? Que es el segundo hombre del reinado. El segundo hombre después de Faraón están frente, o sea, al administrador mayor, al primer ministro, por lo que sea, como lo quieras llamarlo. Ahí está José frente y José dice, acérquense. Ellos obviamente, ¿qué hacen? Se acercan obedientemente, saben que tienen que obedecer y les revela quién es él. Yo soy José, vuestro hermano, y ustedes me han vendido a los egipcios. Ahora creo que ya empezaron a temblar. Ahora hemos venido para morir. Hemos venido para poder comer porque había hambruna, pero ahora hemos venido para morir. Pero dice José algo muy interesante. Eso no es resiliencia. Lo voy a decir ahorita qué es. Verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Y dice José, en otras palabras, es que Dios tuvo un propósito. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y para que quede clara la idea, José es enviado por Dios. José fue vendido por sus hermanos, pero José fue enviado por Dios a Egipto en toda esta maldad que ellos estaban realizando. Porque dice en el verso 7 y 8 más, por favor, y Dios me envió, 7 y 8, hijo. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Parece que hasta proféticamente ya está hablando, gran liberación, ¿no? Así pues, no me enviasteis acá vosotros. La verdad humana era que fue vendido por sus hermanos. Pero a la verdad ahora comprende José, no fueron ustedes, sino Dios hizo y permitió toda esta maldad en contra mío, porque tuvo un propósito eterno. Porque tuvo un propósito y por eso no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me envió aquí. Y les animo, vuelvan a leer la historia de José, qué circunstancias tiene que pasar el pobre José, realmente terrible. Por algo se llama Yeshua, es decir, Jesús, es al final otro nombre, por José es Jesús, por si acaso, para que tomen en cuenta eso cuando leen la Biblia, ¿no? No es que sea Jesús, no, pero es el mismo nombre, ¿no? Que Dios trae a través de él salvación. Y lo envió Dios a José a Egipto y dice que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Si yo me atrevo a decir, no es resiliencia, como hoy día incluso en las iglesias dan cursos, etcétera, etcétera, no es. ¿Qué es? Bíblicamente hablando es comprensión de los propósitos de Dios. Eso es diferente que adaptarse. ¿Me explico? Es diferente que adaptarse. Puede ser que nos adaptamos, pero eso no sirve de nada si no entendemos propósitos de Dios. Propósitos de Dios. Amén. ¿Cuál es la idea de Dios o propósito para con nosotros y todos los seres humanos? Vayamos a Génesis 1, 26 y 27 rápidamente. Génesis 1, 26, 27 dice, ¿cuál era el propósito de Dios? La intención de Dios de habernos creado en la vieja creación, para llamarlo esta vieja creación, como decía Pablo la semana anterior, hemos visto esta vieja creación que está chillando, está, rechinando, gimiendo, ¿verdad? Está así como apenas andando. ¿Cuál es el propósito de Dios por lo cual Él ha creado a los hombres, a los seres humanos? Dice el verso 26, lo conocemos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y explica todo eso en el verso 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen.
A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, el propósito de Dios de haber creado al ser humano es algo muy especial. Ellos, como ninguna otra creación, van a reflejar el carácter de Dios. De cómo es Dios, de quién es Dios. Van a reflejar a toda la creación para que toda la creación, hablando en términos, en ilustraciones bíblicas, para que toda la creación glorifique y alabe a Dios. Viendo a los hombres, ¿no? Reflejando la imagen de Dios, el carácter de Dios, toda la creación glorifique a Dios. Ese fue el propósito de Dios. Ya sabemos que hoy día la creación está rechinando, está gimiendo, justamente porque entró el pecado. No es que el ser humano haya perdido la imagen de Dios, pero está distorsionada la imagen de Dios. Está en muchos lugares, en muchas partes, a veces en nuestras vidas, está como distorsionado. A veces cuando alguien se convierte en Cristo, de repente uno empieza a palpar, empieza a descubrir la imagen de Dios, pero tampoco siempre. Ojalá cuando me vean a mí, en algunas partes ven la imagen de Dios, ojalá. Pero yo creo que también sin digamos, equivocarme, a veces no la ven, digamos, tampoco. ¿No? Pero eso no solamente para mí, creo que también para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo que está gimiendo. Entonces, entendiendo este fundamento y esta base, ¿no? La intención de Dios era que los hombres puedan glorificar a Dios, puedan reflejar a Dios, puedan reflejar realmente, como dice la palabra, la imagen de Dios. Por eso es muy significativo al entender lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Porque dice en Hebreos capítulo 1 verso 3, acerca de Jesucristo, cuando este verdadero José, para llamarlo así, el verdadero Salvador que Dios ha enviado, José en Egipto fue un cierto Salvador. Por eso en hebreo se llama Yeshua, ¿no? Yahshua al final, exactamente, pero es prácticamente lo mismo, Dios salva. ¿Y por qué Dios le ha dado a su Hijo Jesucristo hecho hombre? ¿Por qué le ha dado el nombre también Yeshua? José, ¿cómo se llama? Su padre adoptivo era José también, ¿no? Entonces, que él se llama Jesús. Ustedes, en castellano, ¿verdad? ¿Qué significa? Dios salva. Es decir, Dios ha enviado al Señor Jesucristo específicamente para volver a los seres humanos a poder reflejar la imagen de Dios. No simplemente ser salvos y ya está. No simplemente, ahora estamos en la casa de Dios, en la familia de Dios. Ay, qué lindo, Dios nos ha aceptado. Ay, qué glorioso. Un ratito. Dios tiene una intención con tu vida y con mi vida. No simplemente porque te ama y por eso quiere tener comunión, como a veces un poco románticamente lo muestran, porque Dios te ama y Dios quiere que no te friegas en el infierno, sino que estés con Él. Suena bonito, suena romántico, pero eso no es la intención de Dios. La intención de Dios es que tú y yo podemos volver a ese propósito por lo cual no solo te ha salvado, sino por el cual te ha creado. Si alguien pregunta cuál es el propósito, cuál es la intención de que Dios haya creado seres humanos, a veces se escucha, bueno, tal vez Dios se sentía solo, por eso creó a los hombres. Disparates. Dios creó a los hombres para que reflejaran la imagen de Dios frente a la creación, y toda la creación juntamente con el hombre, como lo que llamamos correctamente corona de la creación, alabe y glorifica a Dios eternamente. Amén. Entonces, por eso Jesús vino a este mundo. ¿De qué forma? Dice en el versículo 3, el cual siendo resplandor, verso 3, hijito, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, y dice, en la imagen misma de su sustancia. Entonces, cuando hemos compartido, y eso en algún momento que Cristo está en nosotros, y quién es Jesucristo, Él es la misma imagen de la sustancia y esencia de Dios. Eso tiene un significado muy importante, porque Él ha venido, voy a decirlo en términos bien sencillos. Dios ha venido a este mundo para formar y crear nuevamente los seres humanos.
y ha venido a formarlos y crearlos o restaurarlos, podemos tal vez más exactamente decirlo, restaurar a los hombres por los cuales los hombres existen. Y la existencia del ser humano reside en esto, está basado en esto, que el ser humano pueda reflejar el carácter de Dios. Amén. Por eso también en Colosenses 1:15 dice acerca de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es el primogénito de toda creación, pero entendiendo un poquito del asunto, más que todo es el primogénito en toda la nueva creación también. En lo que Dios va a hacer, es decir, juntamente con nosotros. Por eso Pablo dice, en Cristo somos nueva creación. Ya participamos y formamos parte de esta nueva creación que Dios va a realizar. Como dice el apóstol Pedro, esperamos que, ¿cuál es nuestra esperanza? Cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora justicia. Amén. Entonces, el propósito es de ti y de mí, no simplemente ser cristianos, no simplemente ser salvos. Es muy bonito esto, pero aún la salvación implica una idea, una intención de Dios. Dios no nos salvó para que fuésemos salvos. O para entenderlo mejor, la salvación implica para que tú vuelvas a ser por lo que Dios te ha creado. Al propósito de Dios. Sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Entonces, realmente, de ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo, de llegar a esta imagen, de volver y de ser restaurado, realmente de donde nosotros vemos y conocemos al Señor Jesucristo, y en nuestra oración debe ser, Señor, me quiero parecer cada día más a ti, Señor. A tu imagen, a tu carácter, a tus palabras. Quiero hablar tus palabras, tus acciones, tus enseñanzas. Por eso nos llamamos discípulos de Jesucristo. O Él mismo nos llama así. Aprendices, alumnos de Él. Para aprender a hablar como Él habla. Y para hacer las cosas como Él hace. Ese es el propósito eterno de Dios. Y ese es el bien mayor. Y todas las cosas que te ocurran y nos ocurran en nuestra vida, ayuda a esto. Amén. Mi pastor Rubén formuló esta pequeña frase de cuál es la idea. Decía siempre, Dios quiere una gran familia con hijos semejantes a su Hijo Jesucristo. Esa es la idea de los reinos de Dios. Esa es la idea de la iglesia. Que Dios quiere formar una familia, un reino donde todos los hijos son semejantes a su Hijo Jesucristo. Eso es ser llamado al propósito de Dios. ¿Y cómo lo ejecuta? En el versículo 29 nos lo dice el apóstol Pablo. ¿Nos puedes mostrar, por favor, el versículo 29 y 30, por favor? De Romanos 8. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque los que antes conoció, a eso ya no hemos leído todavía eso, ¿no? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí está. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito. Llamados al propósito de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Todo lo que acabo de explicar. Y la ejecución ocurre de esta forma, verso 30. Escúchame, por eso es importante entender, para no traer aquí una mala comprensión. Aquí estamos hablando los que estamos en Cristo, los que ya somos salvos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Amén. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Glorificó hacia dónde?
¿Cuál es nuestra gloria? ¿Cuál es la glorificación nuestra? Llegar totalmente, hechos, sea moldeados, dice el apóstol Pablo, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la ejecución de Dios? Eso está hablando Pablo así en estas sencillas palabras, importantes palabras en el Evangelio. Dios ejecuta de que tú y yo podemos llegar a ser como Jesús a través de su preconocimiento. Dice la palabra, desde antes nos conoce Dios. Es el preconocimiento divino. El preconocimiento en griego es el prognosis. Prognosis, el conocer antes que ocurran las cosas. No es que hay una cosa que tiene que llegar a cumplirse. No, tú tomas decisiones, Dios toma decisiones y todos tomamos decisiones, pero Dios sabe hacia dónde va todo y Dios lo ha planificado y Dios ha puesto una intención y un propósito en esta creación y se va a ejecutar, créanlo, se va a ejecutar. Y como hemos visto aquí a través de la vida de José y podemos ver muchas otras vidas también, aún las cosas más adversas y más difíciles en esta vida, aún hasta la muerte misma, Dios utiliza todo para que su intención y su propósito se cumpla. Amén. Amén. Entonces el preconocimiento. Y luego Pablo habla del predestino. Él ha puesto un destino. Ahora de nuevo, no es la salvación del que Pablo está aquí hablando, sino el predestino para los hijos de Dios. ¿Cuál es el predestino? ¿Cuál es la idea con que nos ha predestinado? Dice aquí la palabra de Dios. También nos predestinó. Y Pablo es muy específico. ¿En qué nos ha predestinado? Muchos entienden aquí para salvación. No es para salvación porque ya son salvos. ¿Entendemos eso? Ya son salvos. También los predestinó. Entonces, ¿cuál es la mayor idea de ser salvo? Justamente eso, para que tú y yo entendamos el propósito de Dios. También nos predestinó, verso 29. ¿O no dice eso? También los predestinó para que fuesen salvos, dice. Ya son salvos, por eso he iniciado así. Para que no malentendemos esto. No es para que fuesen salvos los predestinó, sino los predestinó para que fuesen los hijos de Dios, los que ya son salvos, los que ya han creído en Cristo, los discípulos de Cristo. Dios ha prefijado un destino para ellos, un propósito, una intención para ellos, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, la salvación en sí no es el propósito. Esa es la falla que muchos tienen hoy día. Piensan que la salvación es el propósito. No, el propósito es que tú reflejas a Cristo. Y la salvación es la puerta. Sin salvación no hay ese propósito. ¿Me explico? En otras palabras, la salvación no es todo. No es el fin la salvación. El fin es que tú y yo reflejemos el carácter de Cristo. En esta vida y más aún en la eternidad. Amén. Y la ejecución sigue. Dice Pablo, formados. Dice algo muy interesante, utiliza una palabra. Más adelante vamos a ver en Romanos capítulo 12, habla Pablo de metamorfosis o metamorfosis. Aquí habla de zoomorphos. Es decir, somos formados, moldeados en unión con Cristo. Es decir, tú no puedes ser formado a la imagen de Jesucristo y al carácter de Jesucristo apartado de Él. De que tu vida y mi vida fuese moldeado y formado y ser hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Eso es, Pablo dice, en unión con Cristo. Es decir, tú crees en Cristo, tú te has unido a Jesucristo, tú dependes y sigues y aprendes de Jesucristo, vives para Él, le obedeces a Él. En esta unión, tu vida es siendo moldeada y formada. ¿Hacia dónde? Hacia la imagen misma de Jesucristo. Es decir, mientras más me uno con Cristo, mientras más aprendo de Él, mientras más le amo a Él y le sigo y le obedezco a Él, más voy a ser moldeado a la imagen de Él.
llamados, dice, para ser de Jesucristo, justificados, dice Pablo. Esa es la aceptación del pecador delante de Dios Santo. Nos ha justificado y nos ha glorificado como un adelanto, es decir, a la consumación de toda la obra de Dios. ¿Cuál es la consumación de toda la obra de Dios? Claro, cuando ya perfectamente somos moldeados y formados a la imagen de Jesucristo, ahí se ha llegado a la gloria, a la glorificación. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo en un versículo aparentemente sencillo, con montones de palabritas, etcétera, etcétera, pero son hechos que apuntan de una manera gloriosa para qué existes tú y yo, para ser como Jesucristo. Y como dije ya, en su carácter, en sus palabras, en las acciones, en las enseñanzas, de que nosotros somos seguidores de Jesucristo. Por eso todo el tiempo, ¿qué decía Jesús a las personas? Sígueme. Jesús ni siquiera invitó a creer en Él, no, sino Él dijo, sígueme. Y te haré, ¿se recuerdan? Y te haré. En el caso de Pedro, pescador de hombres, ¿no? Entonces, sígueme porque tengo una idea con tu vida. Sígueme. Podemos preguntar, ¿y me vas a salvar, Señor? Tú sígueme. Y esto otro, tú sigues. ¿Recuerdan esta discusión entre Juan y Pedro? ¿Y qué de esto? ¿Y qué? ¿Y por qué así? ¿Y del otro? ¿Y qué propósito? Tú no te importa lo que el otro hace. Tú sígueme. Tú sígueme. Amén. A veces preguntamos, ¿y por qué no vienen los demás? Tú sígueme, dice Jesús. Los demás sabrán lo que hagan. Vengan o no vengan. Lo escuchan los mensajes, sigo grabando o no lo hagan. No es tu problema. Dile a que está a tu lado, no es tu problema. Tu problema es que le sigues a Cristo. Amén. Verso 31 al 34. Dice Pablo, el resultado número 2. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿De qué está hablando Pablo aquí como resultado número 2? Para ti y para mí, que somos llamados a ese propósito y hemos comprendido este propósito, que no es simplemente adaptarse a esta vida cristiana, sino es comprender, no, Dios tiene un propósito con mi vida. Dios está persiguiendo una intención en mi vida. Y si Dios permite algo en mi vida, es porque tiene esta intención. Amén. Entonces, ¿y qué es el resultado? El segundo resultado, justamente, Dios es por nosotros. Es decir, plena seguridad. Tú y yo tenemos plena seguridad. Es otro resultado del Evangelio, del reino, del Evangelio de Jesucristo y de entender y comprender el propósito de Dios. Que tenemos plena seguridad. ¿Por qué? Porque alguien puede estar en contra nuestro si Dios es por nosotros. Si Dios ni siquiera reservó, aquí dice escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino lo dio todo por ti. Y pregunta a Pablo, ¿y no nos daría Dios también todo juntamente con Cristo? O de repente, ¿alguien puede acusarte todavía? Escúchame, si Dios no te acusa, más bien, ni siquiera te acusa, sino te ha justificado, te ha hecho justo. Tal vez no delante de los hombres, pero eso no interesa, delante de Él. ¿Y alguien puede condenar? Y con eso Pablo ya comenzó, ¿se recuerdan? El que está en Cristo, no hay condenación. ¿Y cuál es la base? Pablo repite la base. ¿Por qué no hay condenación? Porque Cristo murió por ti. Porque Cristo resucitó. Y algo muy importante, ¿por qué puedes tener plena seguridad en Cristo? Porque Cristo intercede por ti. Y con eso se cierra ya toda la intercesión celestial. Tanto el Espíritu Santo intercede por ti y cambia tus oraciones. Gloria a Dios que Él cambia mis oraciones. Como les dije la semana anterior, ¿se acuerdan? Él tiene la potestad, porque el Espíritu Santo es el Señor, es Dios. Y gloria a Dios más bien que Él intercede según voluntad.
Y si yo me equivoco en alguna oración, no porque intencionalmente, sino porque he entendido, pero que a veces nos falta la comprensión total de las cosas. Hasta podemos decir, Señor, y si en algo me he equivocado, yo sé que tu Espíritu Santo lo va a rectificar. Gloria a Dios, amén. ¿Te das cuenta? Así decía Pablo. Y ahora alguien más intercede por ti y por mí. Cristo mismo, Jesucristo mismo intercede por nosotros. No solamente murió por ti, no solamente resucitó, sino también intercede todos los días por ti. ¡Qué tremendo! Ahora, como dijimos, carácter y la imagen de Cristo, claro, si Él intercede, ¿qué significa para nosotros? Nosotros también podemos interceder por otros. Porque si queremos reflejar la imagen de Cristo, amén. Entonces, toda nuestra seguridad, plena seguridad, el resultado del Evangelio de los reinos, del Evangelio de Jesucristo, nuestra seguridad está en Cristo. No está en ti, no está en mí. No es como algunos, hasta cristianos ya hablan de hoy día de esto, ten fe en ti. No, yo no tengo fe en mí. El único que tengo fe es en mi Señor Jesucristo, porque Él es mayor que yo. Él es mi Señor, en sus palabras y en su obra. El resultado número 3, versículo 35 al 37. Resultado número 3. Dice el apóstol Pablo, sigue, después de plena seguridad en Cristo, dice estas sorprendentes palabras. ¿Se recuerdan cuando decía Pablo, a los que aman, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien? Ahora Pablo empieza a mencionar todas las cosas. Y dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguien nos puede separar del amor de Cristo? Y Pablo pregunta todas las cosas. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, fundamenta Pablo su enseñanza del Evangelio de los reinos en el Salmo 44 que acabamos de leer en la oración antes de la prédica. Y dice Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. 37, más bien. Aquí dice, antes, en todas estas cosas, todo lo que acaba de mencionar Pablo. ¿Qué acaba de mencionar Pablo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Suena bonito poner en una canción o en nuestras oraciones o en nuestras confesiones positivistas, somos más que vencedores. Suena bonito, pero no es la comprensión del texto de lo que Pablo escribe. Es decir, si tú eres victorioso porque te va bien, no te puedes llamarte más que vencedor. Te puedes llamar vencedor, pero no más que vencedor. Más que vencedores porque hay algo más encima. Ese es más que vencedor. Por decirle un poco así, ¿qué es un vencedor? Un vencedor es una carrera, por ejemplo, de 100 metros o de 400 metros, lo que tú quieras. Y se entrena y practica y toda su vida practicando y vence la carrera contra otros. No lo vas a poder llamar más que vencedor, lo puedes llamar es el victorioso, es el vencedor. ¿Cuándo lo puedes llamar más que vencedor? Cuando de repente acaba de tener una fuerte enfermedad que no ha podido practicar. Cuando de repente en media carrera se cayó y se levantó y salió victorioso. Otros no se cayeron y aún así salió victorioso. Puedes llamarlo más que vencedor. ¿Me explico? Entonces, no es porque ocurren las cosas bonitas, somos más que vencedores. Esos son los vencedores. Los más que vencedores porque hay algo más. Porque la vida está en contra tuya y igual has persistido, igual te has agarrado a Dios. Volvamos al Salmo 44. Ustedes han escuchado lo que decía
el orador de este Salmo 44, que es sorprendente este Salmo, que habla a Dios, dice ese Salmo y hablando a Dios, y no sé si decirlo como reclamando o algo así similar, no sé si es la palabra exacta ahorita, entonces ya como tú quieras, pero está orando a Dios y de alguna manera está responsabilizando a Dios, ¿sí? ¿Sí? Está responsabilizando a Dios por las desgracias de lo que el pueblo está sufriendo. Y lo hemos leído. Tú nos has desechado, dice en el verso 9. Nos has hecho avergonzar, dice. Tú no nos has acompañado en el ejército cuando hemos salido. Tú nos has hecho retroceder frente a nuestro enemigo. Y ahí comienza ya el orador aquí en el verso 11. Nos entregas como ovejas al matadero. Eso estás haciendo, Dios. ¿Qué está pasando, Señor? Esa es la oración acá. Y aquí no es la pregunta, no, pero tal vez el pecado, como rápidamente queremos buscar. Eso no ocurre acá. Eso no ocurre aquí. Sino parece más bien, eso está pasando, Dios está haciendo las cosas así, está entregando a su pueblo así al matadero, dice en el versículo 22, decía las palabras que Pablo repite, por causa de ti, no por causa de mis pecados, dice aquí, por causa de ti. Nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Pero ¿por qué esta gente aquí, por lo menos el que ora, y seguramente otros también, son más que vencedores? Porque aún frente y en medio de toda esta maldad que les está pasando, que Dios está permitiendo, aquí dice incluso que Dios lo está haciendo, no nos hemos olvidado de ti, Señor. No hemos retrocedido. No nos hemos olvidado de tu pacto, seguimos aferrados a ti y no nos hemos seguido a otros dioses. Queridos, ese es un más que vencedor. Que no obstante de todos los obstáculos y adversidades y angustias y tribulaciones y sufrimientos y padecimiento que uno tiene en la vida, no obstante, sigo a Cristo, sigo a Cristo. ¿Cuántas veces uno escucha de repente, alguien se convierte y claro, se ha convertido bajo un lema del bienestar, sea como cristiano, uno está bien, todo bonito, y después de repente pasan cosas feas en la vida, y yo he escuchado por lo menos algunas veces que las personas dicen, no, eso tampoco sirve. Entonces debemos entender esto, que no es que a ti te tiene que servir para algo, sino tú tienes que servir al Señor. Amén. Amén. Pablo también demuestra esto, este más que vencedor. Sabemos nosotros al final cómo ha terminado la vida de Pablo. Y no porque ha estado en pecado. Hoy día de repente hay un cristiano se enferma o incluso se muere, no se sana, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la respuesta de muchos hoy día? No, es que debe haber algo, una maldición, un pecado, algo, estás todavía amarrado a las tinieblas, bla, 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 disparates hablan. Cuando Dios, en algunos casos, tiene la intención, intencionalmente, lo diré así, con poco cuidado, que Dios permite. La Biblia hasta sabe decir que Dios hace. Pero diré nomás así con cuidado, Dios permite cosas en nuestras vidas. Y Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, explica Pablo un poco su vida, que no ha sido nada de prosperidad, nada de evangelio de prosperidad en ese sentido, del bienestar y todo bonito, todo positivo, toda abundancia. Dice en el verso 25 lo que pasó a Pablo. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Parece que Pablo se refiere aquí a ayunos obligatorios, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Hoy día, discúlpame, lo voy a hacer bien clarito. En algunas o en otros casos, en otros países, en muchas iglesias hoy día hablan disparates. Hablando de que como el cristiano, todo bonito, todo positivo, todo lindo. Reconocemos, y por eso es importante, si Dios nos bendice y nos va bien, y estamos saludables, estamos bien, y tenemos trabajo, y tenemos que comer, y tenemos donde vivir, y tenemos que vestir, etcétera, etcétera, ¿qué nos enseña la palabra? Debemos dar gracias a nuestro Señor y no quejarnos y envidiar porque otros tienen más, sino dar gracias al Señor. Y si por circunstancias tenemos de repente menos, o no tenemos toda la salud posible o deseada, o de repente hasta alguien se muera, hasta ahí debemos nosotros también dar gracias y en estas situaciones hacernos más que vencedores. La carta a los Hebreos también nos dice, muéstranos por favor Hebreos capítulo 11 para finalizar. Hebreos capítulo 11 desde el versículo 33. Nos muestra la palabra que es un vencedor, de alguna manera explicándolo así, y que es un más que vencedor. Dice, esos son los vencedores que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esos son los vencedores, pero no son los más que vencedores, son los vencedores que por fe, por creer al Señor, y Dios hizo y Dios permitió todas estas bellezas de vida cristiana. ¿Me explico? Todo eso Dios permitió, Dios hizo, y damos gracias a Dios por eso. Pero más que vencedor es la mujer siguiente. Dice, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate. ¿Cuál rescate? No aceptando la resurrección. Hay cristianos cuando se mueren, yo no sé, si Jesús les pregunta, ¿quieres resucitar? Y la mayoría dice, no, Señor. Claro, ahí abajo orando. Y el otro, no quiero. Algunas mujeres recibieron de resurrección sus maridos, mas otros, los maridos, prefirieron no aceptando el rescate. ¿Con qué propósito? A fin de obtener una mejor resurrección. Y ahí sigue los más que vencedores. Otros, por la fe, por la misma fe, queridos. Otros experimentaron, vamos a apagar, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Sino en fe hicieron todas esas cosas y pasaron todas esas cosas. Y no se olvidaron del nombre de Dios, siguieron al nombre de Dios, siguieron adorando solamente a Dios y ningún otro, solamente al Dios, creador de los cielos y de la tierra, aferrándose a Cristo, buscando a Cristo. Estos son los más que vencedores. Y finaliza el apóstol Pablo, ahora con toda razón, por exclamar la absoluta verdad del Evangelio del reino de Jesucristo. A la pregunta, ¿alguien nos separará del amor de Cristo? Y dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos ponemos de pie, por favor.